Buen día, somos el equipo número 4 y les vamos a hablar sobre el tema de estudios descriptivos. Nuestro equipo está integrado por Reina Ayala, René Moreno, Joana Flores y su servidora Paula Ramírez. ¿Qué son los estudios descriptivos? Estos también son conocidos como estudios transversales o de corte y longitudinales. Estos son estudios observables. En ellos se interviene o manipula el factor de estudio. Se observa en sí lo que ocurre con el fenómeno de estudio en sus condiciones naturales. Se pueden clasificar de dos formas. Una es transversales. Estos analizan el fenómeno con un periodo de tiempo corto. Es como si diéramos un corte al tiempo y dijéramos qué ocurre aquí y ahora mismo. Un ejemplo de esto puede ser un estudio que pretende conocer la prevalencia de las caries dentales en alumnos de educación primaria de los colegios de Madrid en marzo del 2003. Otro son los longitudinales. Este es un estudio de uno o más factores en un periodo de tiempo más largo. Un ejemplo de este es: no se quiere obtener la información de solamente un tiempo en específico, sino que ya están pidiendo saber la evolución de esta misma prevalencia en los próximos 10 años. Los estudios descriptivos también pueden ser individuales, que es de uno o varios pacientes que se presentan en una sola sesión clínica, también conocido como estudio de casos, y los poblacionales, que es de un grupo de individuos pertenecientes a la población general y comparten las mismas características como sexo, edad o estado de salud. En este tipo de estudios se pretende identificar y describir fenómenos de salud y o enfermedad, esto mediante la observación y medición de los mismos. Estos nos ayudan a resolver las respuestas básicas de las preguntas de la epidemiología, que son qué pasa, a quién le pasa, dónde ocurre y cuándo sucede. Algunas de sus fases son identificar la población de estudio, definir si la muestra si es necesario, definir los objetos de estudio, definir la enfermedad o fenómeno de estudio, definir las variables del estudio, así como las categorías y escalas de medida de dichas variables, seleccionar las fuentes de información que se van a utilizar para recoger información de esas variables, identificar los indicadores epidemiológicos y con ellos calcular las características de la enfermedad y establecer el cuadro de enfermedad. Las ventajas de los estudios descriptivos es que son fáciles de diseñar y ejecutar, se pueden estudiar varias exposiciones, son económicos y se pueden realizar en poco tiempo, se pueden estimar la prevalencia del evento y son útiles en la planificación y administración sanitaria. Sus desventajas es que puede haber problemas para definir y medir la exposición, la relación causa-efecto no siempre es verificable, no permite estimar el riesgo de un determinado factor y lo máximo que nos permite informar este estudio es sobre la relación o que parece existir alguna asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Las pruebas estadísticas en un estudio descriptivo, los que se van a utilizar, son diversas medidas descriptivas para resumir los datos como la media, la mediana, la moda y la desviación estándar, entre otras. Sin embargo, también se pueden aplicar pruebas estadísticas para analizar los datos y extraer conclusiones significativas. Estas son para resumir, como lo mencioné antes, características de una muestra o también puede ser una población. No es necesario establecer relaciones causales o inferir conclusiones más allá de los datos observados, porque no se necesitan pruebas de hipótesis. Algunos de las pruebas estadísticas que se pueden aplicar en los estudios descriptivos son el análisis de frecuencia, análisis de tendencia central, análisis de dispersión y análisis de correlación. Aquí en estas pruebas estadísticas de las mencionadas antes, tomé 2 para para poder explicar 2 ejemplos. En una es la prueba de correlación. En esta es toda la recolección de datos de un grupo de personas en una encuesta. Entonces, esta se puede utilizar como prueba de correlación para determinar si la edad y el registro van a estar relacionados. Es como para confirmar. Y el análisis de varianza ANOVA
Se va a realizar un estudio sobre el consumo de alcohol en diferentes regiones de un país. Se puede utilizar el análisis de varianza para comparar las medidas de consumo entre las diferentes regiones. Esta prueba nos va a permitir determinar si hay diferencias significativas en el consumo de alcohol entre distintas regiones o entre varias regiones. Presentaremos dos artículos para ejemplificar las dos variantes del estudio del método descriptivo, que es la longitudinal y la transversal. El primero, titulado Predicción de riesgo de caries en escolares del noroeste de México, que pues como lo menciona el título, utilizó el método longitudinal y que presentó como objetivo el analizar el riesgo de caries a través del cariograma de Bradwell. Y evaluar pues su frecuencia dentro de una población infantil del noroeste de México. Como podemos ver, dentro del mismo objetivo se observa que está asociado a lo descrito acerca de los estudios descriptivos, específicamente los longitudinales, que buscan predecir la incidencia de la enfermedad. Pues en este caso la enfermedad es la caries y expone de igual forma pues ciertos factores de riesgo. Se realizó en un periodo establecido de 12 meses, que es una característica muy importante de longitudinal, que es un tiempo establecido en 595 menores de entre 6 y 10 años. Y pues el estudio utilizó los criterios establecidos por la OMS para poder obtener los índices de incidencia de caries, y se concluyó que esta población infantil del noroeste de México pues está con una alta frecuencia de riesgo de caries dental, y también que se asocia a ciertos factores, específicamente el factor socioeconómico. En este segundo artículo, titulado Estado nutricional en relación con el estilo de vida de estudiantes universitarios mexicanos, utilizó pues el método transversal, que es uno de los más utilizados y son de gran utilidad para asociar la prevalencia de la enfermedad a ciertos factores de riesgo. Y pues como su mismo objetivo lo menciona, relacionar el efecto de la antropometría y de la condición física con los hábitos alimentarios, actividad física y el tabaquismo de estudiantes de una universidad pública de México, con la finalidad de establecer un diagnóstico del estado nutricional. Pues básicamente la muestra se basó en estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, 89 hombres y 89 mujeres, a los cuales se les tomaron distintas medidas de peso, talla, perímetros corporales, porcentaje de agua en comparación con el peso del cuerpo, grasa visceral, masa ósea y masa muscular, además de un examen físico que consistía en la toma de la tensión arterial y de un cuestionario acerca de temas como actividad física, alimentación y nivel socioeconómico. En el estudio se concluyó que un 48.87% de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán estuvo dentro de los límites de sobrepeso y obesidad, presentándose mayormente en el género masculino, y que esto se vio reflejado también en el valor de la tensión arterial, y pues que el deterioro de la salud se atribuyó a malos hábitos alimenticios. Sin embargo, no se encontró relación entre la actividad física baja o nula en relación al sobrepeso u la obesidad. Y pues que el tabaquismo se considera también un factor de riesgo que afectó negativamente el estado nutricional de los estudiantes. Entonces, como conclusión del mismo, podemos observar que el artículo hace una énfasis importante en asociar directamente, por ejemplo, la mala nutrición de los estudiantes a ciertos factores, que es básicamente lo que trata de hacer el método transversal, asociar directamente algún problema en este caso, un factor de riesgo. Estas son las referencias en las que basamos nuestra información y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.